muertos, pero clamando al Señor, Dios de victoria. Amén. Y muchos hermanos, hay una estadística que dice que todo el mundo se va a contagiar de COVID, que esto va a ser como una gripe, ¿no? Que vino para quedarse, lo que dice la ciencia, ¿no? Los científicos dicen esto. Hoy me lo escuché por la radio, por la televisión, que creo que ya el 80% de la población mundial se contaminó de una forma o de otra, ¿no? Los que ya salieron, y que como que esto es como una gripe, que va a ser un momento, la gripe también fue una plaga, ¿no? Hoy la gripe es algo común y corriente que se hermano así. Pero cuando llegó la gripe, trajo mucha muerte, causó mucha muerte, pero todavía no estaba la vacuna, no estaba un antídoto para combatir la gripe, hasta que la ciencia puede descubrir la vacuna, y bueno, con esa vacuna se cura la gripe. Pero igual te agarra como la tiene la Igual te agarra la gripe, y mínimo hasta 7 días en la cama, yo hace 2 años que no lo vi, gracias a Dios, usa la vacuna para la gripe. Sí, yo también. Y pero conozco gente que se vacuna y se gripe igual, sí. Y bueno, se dice que el COVID también va a ser lo mismo, que va a quedar ante la población. Bueno, gracias a Dios que se están creando las vacunas, los antídotos para esta situación, ¿no? Pero quería tocar un tema justamente sobre el tema de la enfermedad. Hay muchas teorías en cuanto a que muchos hermanos se enferman, a muchos dicen que el cristiano no se puede enfermar, hay muchos que dicen que el que está enfermo porque está en pecado, o que el que está enfermo porque no ora al Señor, porque no busca a Dios. Hay muchas cosas que se dicen, uno escucha a lo largo de la vida estas cosas. Y qué bueno, hermanos, que todo llevado a la palabra del Señor. Nosotros vamos a ver hoy por la palabra de Dios que muchas personas fueron enfermadas y no porque estuvieron en pecado, algunos sí. A veces Dios permite la enfermedad por esas razones. A veces por pecado oculto, Dios permite que nuestro cuerpo sea tocado por la enfermedad. A veces por una actitud mala nuestra también, para que Dios, como quien dice, nos tenga con los pies sobre la tierra. A veces Dios permite que nuestro cuerpo sea tocado por la enfermedad. Escucharon a una norma que decía, ¿no? De su esposo, estaba hablando de que esta enfermedad lo llevó a reflexionar, a buscar más de Dios, a tener relación con sus hijos, a pedir perdón. Y a veces Dios permite cosas a veces en nuestra vida con un propósito. Pero no siempre es porque la persona está en pecado, no es porque siempre la persona no ora, porque de hecho hemos conocido hermanos que viven en oración, de ayuno y oración y se han enfermado igual, ¿verdad? Hemos visto hermanos y han partido al Señor con esa enfermedad. Pero a lo mejor hay hermanos que tienen más fe que nosotros, porque ustedes que tenemos ese porque no tienen fe. Y sin embargo hay personas que tienen mucha fe y se han enfermado igual, han pasado por esa situación de enfermedad. Y otras personas que a lo mejor no han hecho nada de eso y se han enfermado igual. Entonces, esto nos tiene que llevar a nosotros aquí a ser sabios y a no juzgar a nadie. A no juzgar a aquel hermano que se enferma. Nosotros hemos escuchado de este lugar que alguien dijo que está enfermo porque está en pecado, porque lo honra al Señor. Y muchos hermanos han dicho, hermano, ¿por qué dicen eso, hermano, que está enfermo porque está en pecado? Porque no es así, realmente. ¿Verdad? No es así. Entonces, hoy yo preparé justamente unos textos que el hermano justamente mencionó de Job. Las razones por las cuales las enfermedades pueden tocar nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque Dios nunca enferma a nadie, eso tenemos que saber, hermano, eso. Dios no enferma a nadie, pero sí Dios permite que muchas veces la enfermedad toque nuestros cuerpos por un propósito, para algo, ¿verdad? Y hoy vamos a verlo a través de la palabra, como que con su Biblia, así recorramos estos versículos para que usted de mañana, gloria al Señor, no se deje llevar por lo que cualquiera dice, sino por lo que la Biblia nos enseña. Por lo que la palabra de Dios me dice, hermano. Amén. Porque a veces, hoy en día, yo tomo el púlpito y usted la persona que habla, y a veces le queda en mano que la persona dice a lo que la Biblia nos enseña. Porque a veces leemos poco la Biblia, no escudriñamos la palabra, no entendemos el texto, ¿verdad? Nos cuesta entender el texto de la palabra. Y entonces es más fácil escuchar al predicador que nos mismo la enseña. Y a veces el predicador no se puede equivocar. A veces el que enseña se puede equivocar, ¿verdad? Pues yo puedo tener una teoría y es una teoría mía, no lo que dice la Biblia. Y a veces la gente crea la teoría del predicador, del pastor, del que está enseñando, y porque a lo mejor el pastor tiene esa forma de pensar, y bueno, él tiene ese pensamiento, y eso enseña la iglesia, y bueno, la iglesia cree eso, y eso se trae confusión. Por eso es importante siempre basar lo que yo enseño en la palabra. Lo que la Biblia me dice. Y mi teoría tiene que estar argumentando o fundamentada en la palabra del Señor. Si no, no crean, hermano. Porque hemos escuchado, hermano, que han dicho acá que el que se enferma es porque está en pecado. Y la vida no nos enseña eso. Amén. La Biblia enseña también que cuando se acordó por causa del pecado, amén.
Pero no toda la gente se enferma por pecado. No toda la persona se enferma por el pecado. No todo, hermano. Solamente Dios y la persona lo saben. Usted y yo sabemos cuando estoy enfermo si es porque Dios me está probando, si es porque estoy en pecado, si es porque tengo algo a mi hermana, el rey amargura en mi corazón, y esa desobediencia, por decirlo normal, le abrimos la puerta al enemigo, le damos guerra al enemigo a veces toca nuestro cuerpo. Y yo permito. Pero eso lo sé yo y el Señor. Yo no puedo juzgar a usted y el Señor lo sabe. Si por qué motivo está pasando, si es una prueba de Dios, si Dios está probando su fe, si es porque Dios está castigando su vida, a lo mejor por algo, por una desobediencia suya, eso lo sabe la persona y el Señor. Nadie puede juzgar eso. A menos que Dios revele a una persona, a un siervo, a un profeta, diga, Dios me dice que esto le pasó por este y esto. Como yo siempre le cuento, el hermano Bazán, hermano que esa parte se fue con el Señor, él lo mordió un perro, un día se fue enojado de la iglesia, él era portero de la iglesia, y porque el hermano no vino mal en el templo, dejó la llave y se fue a su casa enojado. Cuando iba a llegar a su casa, lo mordió un perrito, pero un chiquitito le mordió una canilla. Y la mordedura que parecía que no era nada. Pero esa mordedura le produjo la úlcera, hermano. Y la úlcera fue creciendo, no se identificaba. Fue a los médicos, fue hermano, ¿cuántos médicos? El hombre más grande que yo, hermano pasado, lo conocí, hermano, grande físicamente. Y el hermano contó de eso. 8 meses tuvo así. Faltaba una semana para que le corten la pierna. ¿Por qué? Porque la úlcera, hasta el día, hasta su muerte lo llevó, ya le sacamos todo también. Se le hizo una aureola, como si yo conociera para testimonio de su vida. Faltaba ese jueves le cortaron la pierna, hermano, porque la cangrena iba subiendo, como dice. Los médicos le dijeron, le pusieron todo tipo de medicación, 8 meses tuvo así, no podía caminar porque no podía trabajar. ¿Todo por qué? Por la desobediencia de él. Se fue de la iglesia enojado, el se fue con el pastor, pero estaba dejándose con el Señor. No estaba respetando lo que Dios puso. Ese perrito, ese perrito chiquitito, lo mordió con una mordida pequeña, le produjo esa uso. Hermano, él se paró ese día, yo estaba en la iglesia en Santa Elena, pudo venir un hermano a predicar de esa persona norte de Buenos Aires, don Antonio Pérez, y un hombre lleno del Señor. El hermano pasó a la iglesia llorando, pidió oración, él contó que se fue, él iba a cortar la pierna, dijo, hermano, pidió oración porque los doctores me dijeron que me van a cortar el día jueves la rodilla, porque la úlcera estaba subiendo. Bendito Dios. En la última oración, él pasó delante de llorar, y Dios lo tomó en lengua a este hermano que estaba, el hermano Antonio. Dios lo tomó en lengua, lo ministró, le dijo el Señor, hoy le dijo el Señor, te perdono, le dijo. Así. La verdad es que era una disciplina del Señor a su pueblo. Dijo, hoy te perdono, dijo el Señor, y te sano. Así dijo, hoy te perdono y te sano. ¿Sabes? Después de la oración, después del culto, el hermano dijo, hermano, y le contó lo que le pasó, la experiencia, por qué motivo le pasó eso. Dijo, Dios me dijo que hoy lo perdonabas y que hoy me lo vas a sanar. Dijo, vaya a su casa, le dijo, y lávase con un pan, el pan de jabón en blanco, así común de la ropa. Con eso lávase con agua y sabuelo, dice agua tibia, y con ese agua lávase. Dios lo va a sanar. Así fue para él esa misma noche, después se lavó. Ya al otro día, ya tenía con la película, porque antes era carne viva, hermano, carne viva era con un pan. Yo lo mostraba, hermano, porque no se puede para nada. Al otro día ya fue como una película, que se iba a pedir, se iba formando. Se fue lavando, no fue al médico, al otro día, el martes, los médicos se sorprendieron. Estaba secando el día. Dios lo sanó. Se secó el día, Dios lo sanó. ¿Por qué permitió eso? Por desobediencia. Ven que hay cosas que a veces pasa por desobediencia. Y a veces pasa porque Dios tiene problemas con la fe. ¿Verdad? Como decía el hermano hoy, mencionó a Job. El hijo de Job. Usted conoce la historia. ¿Cómo vale que usted conoce la historia? Dice que Job era temeroso de Dios, apartado del mal, recto delante de Dios. ¿No? 4 cosas tenía Job. Ahí en el capítulo 1, versículo 1, solamente vamos a leer esas 4 virtudes que Job tenía. Dice que era temeroso de Dios, apartado del mal. Job capítulo 1, versículo 1, dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, dice el primero, y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y el versículo 5 dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días de convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todo ello, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días.
¿Cómo era un hombre, hermano, que servía a Dios? Que amaba a Dios, era un adorador de Dios. Para todos los días se oraban. Recto, temeroso, perfecto, apartado del mal. Sin embargo, usted sabe la historia que un día Satanás le pide a Job para probar a Job. Le dice, ¿cómo te va a servir si le cercaste alrededor con todos los bienes que tiene? Así es fácil, le dice el diablo a Dios, que Job te sirva si le pusiste, lo rodeaste de bienes. Pero tocado que él quiere, le dice el diablo al Señor, y verás si no blasfema tu presencia. Dios le permite al diablo. Satanás no empobrece, porque le roba todo lo que tiene. Después, ¿qué pasa? Satanás se presenta ante Dios nuevamente. Y Dios le dice, ¿dónde viene Satanás? Le dice, de rodear la tierra de la naturaleza. Dice, no consideraste que se mojó. Que a pesar de todo lo que le hiciste, dice, a pesar de todo lo que le quitaste los bienes, aún así se mantiene íntegro en mi presencia. Satanás le dice, bien por bien, todo lo que el hombre tenga va a dar por su vida. Mas toca su carne y verás si no la fe en tu presencia. Porque es verdad, hermano. Ahí entendemos que la salud es todo para nosotros. Podemos tener riqueza, podemos tener bienes, pero si no tenemos salud, no tenemos nada, ¿verdad? Porque la salud es la riqueza más grande que podemos tener. ¿Verdad, hermano? La riqueza más grande que podemos tener es la salud, hermano. Tal vez no tenemos plata en el bolsillo, tal vez no tenemos bienes, pero tener salud es la riqueza más grande que podemos tener. Gloria a Dios. Que Dios siempre nos mantenga sanos para su gloria. Y a veces la valorizamos cuando la perdemos solamente. No nos la cortaba cuando veníamos en el coche. Que un hermano a veces, claro, se pone triste al ver esa situación. Y ahí nos damos cuenta que la salud, hermano, es el preciado más valioso que tenemos en nuestra vida. Que la podamos cuidar con alegría, hermano. Y darle gracias a Dios cuando estamos sanos. Y alabar a Dios. Satanás sabía eso. Por eso dijo, piel por piel, todo lo que el hombre tenga dará por su vida, pero toca su piel, le dijo. Y Dios le dice, bueno, ahí está, su vida está tu mano, pero no pongas tu mano sobre su vida, dice Dios a Dios. Le puso límite el Señor. Y el diablo tiene que respetar lo que Dios determina. Amén. La historia dice que Job lo enfermó a Job. Le puso una sarna que de la planta del pie hasta la cabeza, Job estaba enfermo. Y hasta, hermano, llegó a pasar por la última situación, como un hombre que no tenía, hermano, motivo para pasar por esa enfermedad. Pero dice la Escritura, con todo eso, Job no pecó contra Dios. Job se mantuvo íntegro ante Dios, oraba a Dios, clamaba a Dios, pedía misericordia a Dios. Porque no entendía por qué le pasaba lo que estaba viviendo, hermano. Aunque sus compañeros dicen que lo criticaban, sus amigos lo juzgaban, le decían que él estaba así porque había pecado contra Dios, que había hecho injusticia, que cuántas cosas le dijeron sus amigos a Job, hermano. Pero era mentira delante de Dios. No era que Job estaba enfermo porque había pecado. No, Job no estaba enfermo porque había hecho injusticia. Estaba enfermo porque Satanás le había pedido a Dios para probar la fe de Job. Ahí nos damos cuenta, hermano, ¿verdad? A través de la palabra, que muchas veces nos enfermamos porque Dios está probando nuestra fe. Tal vez hoy usted está enfermo, o usted se pregunta por qué me pasa esto, pero cuando uno se enferma, comienzan a probar los sentimientos de nuestra vida. Las emociones, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué tengo que pasar por esta situación? Enseguida recibo, si yo te sirvo a Dios, ¿por qué me tengo que enfermar? Y a veces hasta nos enojamos contra Dios, ¿verdad? Pero ahí no tenemos que tener, hermano, la tranquilidad de decir, Señor, usted sabe todas las cosas. Ayúdenme a pasar por esta prueba, por esta enfermedad, Señor. Si esto es para estar probando mi fe, ayúdenme, Señor, a salir victorioso de esta situación. A veces cuesta en ese momento, ¿verdad? Cuesta en ese momento, pero es así donde la palabra de Dios que aprendemos nos va a enseñar eso, hermano. Que Dios tiene control de todas las cosas. Entonces ahí vemos, hermano, el primer paso, que Dios muchas veces permite que la enfermedad toque nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para probar nuestra fe ante el Señor. Segundo paso, que muchas veces Dios permite la enfermedad de nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Amén. Ahí tenemos el libro de San Juan. Si usted me quiere acompañar, vamos a ver este pasaje tan conocido por la iglesia del Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 11. Dice la palabra del Señor. Capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Gloria al Señor. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le jugó los pies con su cabello. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo,
esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por eso. Ahí podemos ver, hermano, Jesús amaba a Lázaro, ¿verdad? Así dice la Biblia. Jesús muchas veces fue a la casa de Lázaro, comió con ellos, seguramente se quedó a dormir en la casa de Lázaro porque era amigo de ellos. Y aún, dice, con todo eso, la enfermedad llegó al cuerpo de Lázaro. Y cuando Lázaro se enferma, sus hermanos le mandan a avisar al Señor que Lázaro estaba enfermo. Y Jesús amaba a Lázaro. Sin embargo, el Señor dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. A veces Dios permite cosas en nuestra vida, hermano, para que su gloria se manifieste en nosotros, para que Dios sea glorificado en nuestra vida. Pero para eso tenemos que pasar por una situación a veces de dolor, de angustia, de aflicción, de enfermedad. A veces podemos parar a ir hasta un hospital mismo, a veces hasta las últimas consecuencias. Pero bendito Dios, cuando uno está confiando en el Señor, si es para que Dios se glorifique, hermano, Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Aunque la ciencia diga que no, que es imposible, pero nuestra vida está en las manos del Señor. ¿Verdad, iglesia? Dice aquí, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Aleluya. A veces, hermano, uno no entiende estas cosas. Pero Dios, nuestra vida ya pertenece al Señor. Y Dios a veces lo va a usar aún en la enfermedad, con tal de que su gloria se manifieste en nuestra vida. Les doy cuenta que Lázaro hasta murió, ¿verdad? Lázaro murió y lo llevaron a la tumba y Jesús todavía no había llegado. Cuando Jesús llegó, ya María y Marta dicen, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Como yo decía, ya es tarde, ya no sé para qué si llegaste, porque ya no se puede hacer nada. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, le dijo el Señor. Gloria a Dios. Jesús les quería enseñar para que ellos crean al Señor, porque hasta ahí Marta y María, tal vez ellos no lo tomaban como el Hijo de Dios verdadero, no lo tomaban como el Dios encarnado en un hombre. Y Jesús tenía que mostrarle que, aunque él era amigo de ellos, era Dios, que tenía poder para vencer aún la muerte. Y eso no podían creer ella, gloria al Señor. Y a veces, hermano, ¿verdad? Es fácil creer en Dios cuando estamos sanos, como decía el hermano Pablo. Es fácil confiar en el Señor cuando estamos bien. Pero a veces cuando estamos enfermos, cuando estamos en un momento, a veces cuesta creer en Dios. Allí se ve realmente si somos verdaderos creyentes en el Señor. Cuando estamos enfermos, así orando como nos dice, clamar al Señor. Porque eso significa que yo estoy creyendo que Él es mi Dios. Amén. Que Él es el Todopoderoso, hermano. Y a veces nos cuesta orar cuando estamos enfermos, nos cuesta creer. Porque a veces le creemos al Señor, pero le creemos poco. Lo creemos. O creemos que para otros sí Dios va a sanar, pero cuando me toca a mí, ¿cuánto cuesta creer, verdad? ¿Cuánto nos cuesta? Gloria al Señor. Jesús quería enseñarle a Marta y a María a que ellos crean en Él como el verdadero Hijo de Dios. Que no era un amigo solamente, sino que era el verdadero Dios que estaba entre ellos. Amén. Y permitió que Lázaro muriera. Y cuando fue a la tumba, dice que el Señor dijo, quita la piedra. Y Marta dice, Señor, ya hiede el cuerpo porque hace 4 días que está en la tumba. Jesús dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces dice que así quitar la piedra, y Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, que estaba envuelto en sudario y en todo ese complemento que le ponían a los difuntos, dice, se levantó y salió. Jesús dijo, desatale y déjale ir, gloria al Señor. El poder de Dios. Hermano, pero dice la Escritura que a través de esa resurrección, muchos de los judíos creyeron en el Señor. Mucha gente que estaba allí, hermano, que vino al velorio, mucha gente que estaba acompañando a Marta y a María. Hermano, otra vez había centenares de judíos, familiares, amigos, parientes de Lázaro que estaban allí. Cuando vieron que Jesús lo resucitó, esa gente que hizo, creyó en el Señor, dice la Biblia. Creyó en Cristo como el verdadero Hijo de Dios. No como el amigo de Lázaro, sino como el verdadero Mesías, el verdadero Dios. Ahí podemos ver que hay cosas que pasan en nuestras vidas para que el poder de Dios se glorifique en nosotros. Amén, hermano. Para que Dios glorifique en tu vida, para que tus familiares crean.
para que personas puedan verte y decir cómo saliste de esa situación. Dios me sanó. ¿Cómo te sanaste? Oré al Señor y Dios me sacó adelante, gloria al Señor. Y eso va a hacer que mucha gente crea, hermano. Porque el Evangelio se predicará por testimonio, dice la Biblia, gloria al Señor, ¿verdad? Así que así podemos ver, hermano, el segundo paso de que muchas veces Dios permite la enfermedad en nuestro cuerpo para que su gloria se manifieste en nuestra vida. El tercer paso, muchas veces Dios permite la enfermedad en nuestro cuerpo. Acá sí ya es porque Dios quiere tratar con nuestra vida. Segundo de Corintios, capítulo 12. Si usted me quiere acompañarme a tratar de la lectura, vamos a estar leyendo este pasaje de la Escritura, el libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, que dice la palabra de esta manera. Gloria al Señor. Capítulo 12, dice la Escritura: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a la visión y a la revelación del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado del paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no seré insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que ni ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase debidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. ¿Para qué? Para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gloria al Señor. Acá vemos la historia del apóstol San Pablo, un hombre que tenía un problema de sobresaltarse debidamente, de vanagloriarse. Él lo reconoce. Era un hombre que tenía revelaciones de Dios, un hombre que fue mucho más prominente que los demás apóstoles, fue más usado que los demás apóstoles, hermano. Y eso tal vez parece que lo quería al apóstol Pablo vanagloriar de eso, porque él lo reconoce, ¿verdad? Él estaba en carne, al igual que nosotros, y estaba rodeado de pasiones y tentaciones igual que nosotros. Y eso se ve que muchas veces él lo quería sobresaltar, lo quería hacer ver superior a los demás, lo quería hacer creer que era más que los demás. Y Dios tenía que tratar con esa situación del apóstol. ¿Y de qué manera trató Dios? A través, dice, de una enfermedad, de un aguijón en la carne. Dios permitía que la enfermedad a Pablo lo lleve a tener los pies sobre la tierra, lo lleve a humillarse ante el Señor, lo lleve a clamar a Dios. Ahí nos damos cuenta, hermano, que muchas veces Dios permite la enfermedad de nuestro cuerpo porque Dios quiere tratar con nuestra vida. Dios nos quiere enseñar algo, hermano. No tenemos que enojarnos por eso, sino cada uno sabe. Por eso dije, hermano, ¿por qué motivo Dios permite eso en el cuerpo? Pablo tenía ese problema a través de orgullo, de vanagloria, ¿verdad? De exaltarse. Entonces Dios tuvo que permitir la enfermedad porque la enfermedad de él lo hacía ir a la presencia del Señor. Y de esa manera él aprendió y entendió y aprendió a convivir con esa situación. Ese era el método que Dios usó. A veces Dios tiene que usar esas cosas en nuestra vida, hermano. Bendito Dios. Dios tiene que permitir algo en nuestro cuerpo para que nosotros podamos de esa manera buscar a Dios, mantenernos siempre en la fidelidad del Señor, porque a lo mejor si Dios ya lo sana, Dios lo hace, se va a olvidar del Señor. ¿Verdad, mi hermano? Pablo acá reconoció eso, que fue un aguijón que Dios permitió en su carne, y él rogó y clamó al Señor, pero Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ahí él entendió. Gloria al Señor. Bendito Dios. Gloria al Señor. Vamos al punto número 4, que muchas veces en 1 Corintios capítulo 11 y el versículo 27, capítulo 11 de 1 Corintios, versículo 27, donde Pablo también está enseñando a la iglesia. Un pasaje muy conocido que siempre lo leemos cuando tenemos Santa Cena, cuando celebramos la Cena del Señor. Pero miren lo que acá dice el apóstol Pablo, capítulo 11, versículo 27. De manera que cualquiera que comiera este pan
como viene esta copa del Señor dignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y cómase del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Amén. Acabemos, hermanos. Pablo está enseñando a la iglesia de Corintio que muchos hermanos de la iglesia de Corintio pasaban por enfermedades por tomar las cosas del Señor livianamente. Por no tomar las cosas de Dios con seriedad, por andar en tibieza, por andar livianamente, y ellos participaban de la cena del Señor como algo más, como un ritual más. No lo hacían en santidad, no lo hacían en comunión con la iglesia, no lo hacían en paz, en unión con los hermanos, sino participaban de manera indigna. No era como Dios requería en su palabra. Y eso, hermano, esa liviandad, dice Pablo, por eso hay muchos hermanos enfermos, hay muchos hermanos debilitados y muchos duermen. ¿Por qué? Dice Pablo, porque están tomando las cosas del Señor indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, sin la disciplina que tenemos que tener ante el Señor, sin el respeto, sin la reverencia que Dios quiere que tengamos ante sus cosas. Y si somos irreverentes, Dios va a bajar su mano sobre nuestras vidas. Y dice que muchos hermanos de Corintio estaban enfermos. Y Dios le reveló a Pablo, Dios le reveló a sus siervos que muchos hermanos estaban enfermos. Era por esa situación, por estar participando de las cosas del Señor livianamente. Por eso Dios nos ayuda en esta noche también, hermano. Amén. Porque esta palabra hoy es para nosotros. ¿Cuántos hermanos ven en la iglesia que muchas veces toman las cosas del Señor, hermano, livianamente, sin el debido respeto a las cosas de Dios? Que como el pastor no sabe, el hermano no sabe, entonces yo participo. Tal vez el pastor no sabe lo que se pero Dios sabe. Dios conoce los corazones. A Dios no lo podemos engañar, ¿verdad? Tal vez para hacerme ver ante los hermanos, ante el pastor, ante la iglesia, y yo participo en la cena, pero si hay algo en mi corazón, si hay un pecado oculto, si hay algo que yo lo arreglé, hermano, eso no me va a servir de bendición, me va a traer perjuicio a mi vida, como le pasó a los hermanos de Corinto. Por eso lo importante es que usted y yo siempre tengamos temor al Señor. Amén. Mi comunión es con Dios, mi trato con el Señor, ¿verdad? Mi respeto debe ser siempre al Señor. Amén. Porque Dios es el que me va a bendecir. Dios es el que me va a sanar. Dios es el que me va a castigar también, no el pastor. Porque a veces tenemos más miedo al pastor, a la iglesia que al Señor. No, hay que tener respeto al Señor. Amén. Temor al Señor, porque el que te va a castigar es el Señor. Él dice que el que ama, lo disciplina. Como el padre que quiere a su hijo, lo va a disciplinar, lo va a castigar, porque no quiere que su hijo sea desobediente, no quiere que su hijo el día de mañana le pase cosas peores. Y Dios trata lo mismo con la iglesia. Cuando a veces somos desobedientes, no queremos obedecer al Señor, no queremos, hermanos, tomar las cosas de Dios como Dios quiere que lo tomemos, Dios quiere levantar su mano sobre nosotros. Pero gloria a Dios, hermano, que Dios, el mejor que está con nosotros acá en esta vida, nos corrija, nos enseñe y no que seamos condenados para el mundo. Y no que nos perdamos. Porque si Dios nos corrige, es porque Él quiere que nos salvemos. ¿Verdad? Si Dios me corrige, si Dios me enferma, si Dios permite que muchas veces mi cuerpo sea azotado, Señor, si es para corregirme, yo tengo que ser un hijo sabio y entender que Dios quiere enderezar mi camino. Y mejor que Dios me trate acá, y no que el día me eche de su presencia. Así que acá vemos, hermano, ¿verdad? Este paso, que muchas veces Dios permite la enfermedad por tomar las cosas de Dios livianamente. Que Dios nos ayude en esta noche, iglesia. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y el último paso que yo anoté, que muchas veces podemos estar enfermos, hermanos, por pecados no confesados, por tener pecados ocultos en nuestras vidas. Y vamos a leer el Salmo capítulo 32, un salmo muy conocido también por el salmista David, donde capítulo 32 del Salmo dice David: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, dice el salmista, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de veranos.
Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto habrá aquí todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodearás. Vamos a leer hasta ahí nada más. Pero acá vemos la oración de David, la reflexión del salmo. Usted sabe que David había cometido un pecado de adulterio, había cometido un crimen matando al esposo de Betsabé, la esposa con quien él había caído en ese pecado tremendo ante los ojos del Señor. Y lo peor de esto, hermano, es que él quiso ocultar ese pecado. Él quiso que nadie se enterara de esto, de lo que él había hecho. ¿Verdad? Pero todos sabemos que delante de los ojos del Señor nadie se puede esconder. Nadie puede ocultar a Dios su pecado. Como dije anteriormente, puede ocultar al pastor, a la iglesia, a los hermanos, pero a Dios no lo podemos engañar. Y David a lo mejor pensó que de esa manera, él matando al esposo de Betsabé, y él tomando a Betsabé como esposa a la viuda, y le quedaba bien ante los ojos del pueblo de Israel. Porque Urías era el soldado de David que estaba en la batalla, pero él da una orden y le dice que lo pongan a Urías al frente de lo más recio de la batalla y que lo dejen solo peleando hasta que lo maten. Y cuando hacen eso, Urías muere, le llega la noticia a David que Urías había muerto. Entonces David, ¿qué hace? En los días va y lo toma a Betsabé, a la viuda, como esposa, y que no viene ante los ojos de Israel. Muchos veces qué bueno que David murió la esposa en la batalla y ahora tomó a la esposa o a su mujer para que esté con David, para ayudarlo. Pero dice la Escritura, más esto que David hizo fue desagradable a los ojos del Señor. Dios dejó a ver qué hacía David, hermano. Y David siguió ocultando el pecado por meses. Se calcula que pasaron más o menos 8 o 9 meses desde que David pecó hasta que Dios le manda al profeta Natán a hablar con él. El profeta va, usted conoce la historia que muchas veces se le ha contado, cuando el profeta va y le cuenta a David la historia del hombre rico y el hombre pobre, ¿verdad? Y cuando David se enoja por lo que aquel hombre rico había hecho, porque el profeta dice había 2 hombres en una ciudad, uno era rico, el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas, tenía cabras, tenía todo, y el hombre pobre no tenía más que una sola corderita que él había criado como una hija, dejándole a comer de su plato, beber de su vaso. Y un día llegan unos caminantes al hombre rico, y el hombre rico, en vez de tomar del corral, de la abundancia de lo que él tenía, va y le roba la única corderita a ese hombre pobre. Y David, dice la Biblia, se llena de ira. Y le dice al profeta, vive Jehová, del que tal hizo es digno de muerte, debe pagar con 4 tanto lo que hizo, porque no tuvo misericordia. Entonces el profeta le dice, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre, David, le dice. Dice, oye lo que dice el Señor. El profeta le comienza a recordar a David de dónde Dios lo había sacado. Oye lo que dice la palabra del Señor. Dice, yo te tomé de detrás de las ovejas de tu padre. Cuando nadie te daba nada por vos, cuando nadie se acordaba de vos, dice Dios, yo te traje de ahí, te ungí por rey sobre mi pueblo, te di la casa de tu Señor, te di a tus enemigos a tus pies, te di la mujer de tu Señor, dice Dios. Y si esto te hubiera sido poco, dice Dios, yo te hubiera añadido mucho más, dice el Señor. Porque tuviste en poco la palabra del Señor. Mandaste a matar, dice a Urías, con la espada de los enemigos, y tomaste a su esposa por mujer, dice. Por lo cual te digo, dice Dios, que la espada nunca se apartará de tu casa. Porque tú lo hiciste en secreto, le dice, pero yo lo haré a pleno sol delante de todo Israel. Bueno, Dios le habló muchas palabras más. Dios le habló y él pagó las consecuencias tremendas. La ley, cuando David se enojó y dijo, debe pagar con 4 tantos, no es que David lo dijo por una emoción. La ley decía que el que robaba una oveja tenía que devolver con 4 ovejas la oveja que había robado. Era la ley que Dios había impuesto para Moisés. Por eso le dijo, vive Jehová que te paga con 4 tantos lo que hizo. ¿Sabe? Todo lo que David hizo, lo que dijo, se cumplió en su vida. Si usted puede leer el libro de 2 de Samuel, en el capítulo 11 de Samuel, usted puede ver todos esos pasajes en adelante, los capítulos, toda la vida de David. David tuvo que pagar con 4 hijos
lo que él mandó a matar a un soldado. Tuvo que pagar con 4 tantos. La tristeza llenó su corazón de amargura por lo que él hizo. La ley decía, el que robaba una oveja le pagaba con 4 ovejas. ¿Sabe? Al poco tiempo dice que ese niño que nació, producto de ese adulterio, con Betsabé, el niño muere. Usted conoce la historia, cuando nace el niño, dice, el niño que nacerá te morirá, dice Dios. Y muere, porque David ayunó, David oró, el niño murió. Un niño muerto. A los pocos meses, un hijo de él, con una hija, entró la maldición a través del pecado de incesto. Un hijo viola a su propia hermana, hijo de David, Tamar, Amnón y Tamar, que también está en la Biblia. Su propio hermano, hijo de David, viola a su propia hermana. Muerte en vida, una chica prácticamente, hermano, una princesa, una hija preciosa de David, violada por su propio hermano. Imagínense lo que hizo en el corazón de David, la tristeza. Ese hermano violador lo mata otro hermano llamado Absalón. Lleva 3 hijos. Y ese Absalón muere después, más adelante, en la batalla, porque se subleva contra David. Y en la batalla los hombres de David lo matan a Absalón. 4 hijos. David perdió por mandar a matar a un soldado. Hermano, todo eso y más aún, David se enfermó. David pasó por momentos de enfermedades. En otros salmos, él acá dice, no, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. En otros salmos dice David, yo sentía punzada en mi corazón tenía punzada, tenía taquicardia. Todo su sistema inmunológico comenzó a deteriorarse por el pecado. El pecado trae muerte. Muchas veces nos enfermamos por causa del pecado, hermano. ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros testimonios de personas que cuando han pedido perdón o han perdonado, Dios los sanó, ¿verdad? Porque si la enfermedad era por el pecado. Había un pecado en esa persona, una raíz de amargura, había una raíz de odio, un pecado no confesado. Y cuando confesaron ese pecado, Dios lo sanó. Porque eso nos enseña que muchas veces podemos estar enfermos también por pecados no confesados. David, hermano, estaba enfermo, pero cuando él confesó su pecado, Dios lo sanó. Cuando ante Natán se reconoció, él se humilló ante Dios, él reconoció su pecado, Dios tuvo misericordia de él. El Salmo 51, usted lo puede leer, cuando él ahí también clama a Dios misericordia. Dice, vuélveme, Señor, susténtame con espíritu noble. Renuévame mi espíritu, gloria al Señor. ¿Qué quiero decir con esto, mis amados hermanos? Que muchas veces nos podemos enfermar por diferentes motivos. Lo que yo le quiero enseñar esta noche es eso, de que no crea que toda enfermedad es por causa del pecado. No todos nos enfermamos por causa de que estamos mal ante Dios. No todos nos enfermamos porque no estamos orando al Señor. A veces nos podemos enfermar porque Dios puede probar tu fe. Dios quiere glorificarse en tu vida. Dios quiere salvar a otras personas a través de ese problema que está pasando en tu cuerpo. Dios quiere mostrar su gloria en nuestras vidas. Amén, hermano. Eso tenemos que tenerlo bien claro para que nadie de mañana lo confunda a usted. Para tirarle la acusa, le digo, ¿verdad? Vos estás enfermo porque estás en pecado. Vos estás enfermo porque no estás orando. Puede ser también, pero eso lo sabe la persona y Dios solamente. Pero muchas veces tenemos que saber que a la luz de la palabra de Dios, muchas veces podemos estar enfermos, pero es porque Dios está probando nuestra fe. Amén, hermano, gloria al Señor. Termino con esto, hermano, esta noche, y ojalá que esta enseñanza les sea de bendición para su vida. Que lo que podemos aprender en esta noche sea de fortaleza para nosotros. Y vamos a orar también, porque lo más tarde podemos saber el que sea lo que fuera, dice la Escritura, está algún enfermo, está algún afligido, haga oración. Para todas las cosas tenemos solución esta noche. Podemos clamar a Dios esta noche, podemos creer que Dios tiene poder para sanarnos. Amén. ¿Usted cree que puede sanar esta noche? Amén. Entonces póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a creer en el poder de Dios. Vamos a decir, Señor, queremos ver tu poder en esta noche. Queremos, Señor, que te has dado una enfermedad por los problemas de su cuerpo y tal vez el enemigo lo está acusando. No haga caso a lo que el enemigo muchas veces le dice. Crea en el poder de Dios en esta noche. Gloria a Dios. O si usted sabe, pues yo siempre digo, la iglesia no es tonta, la iglesia es sabia, la iglesia es entendida. Cada uno sabe cuando está enfermo por qué motivo está pasando ese problema. Porque nuestra conciencia o nos acusa o nos excusa delante de Dios.
Cuando usted sabe que Dios está probando, dígale, Señor, ayúdame a no menguar mi fe, ayúdame a pasar esta prueba, Señor. Pero si usted sabe que es por una desobediencia, porque algo está descuidando ante el Señor y que Dios está dando su vida, también pídale perdón al Señor. Señor, perdón, porque Dios es grande en misericordia. Dios algo está tratando con nuestra vida porque algo nos quiere enseñar. Aleluya, gloria a Dios. Y eso lo sabe usted y yo solamente, y el Señor. Oramos al Señor. Padre, te doy gracias en esta noche por estar en este lugar con mis hermanos, compartiendo tu palabra en este lugar, Señor. Gracias por esta enseñanza que tenemos, que muchas veces, Señor, pasamos por enfermedades, por dolencias de nuestros cuerpos, y muchas veces, Señor, es porque tu nombre se quiere glorificar nuestras vidas, porque tu poder se quiere perfeccionar en nosotros, Señor. En esta noche, Padre, estamos aquí y tal vez algunos de mis hermanos están enfermos o están pasando por problemas de enfermedades, Señor. Pero que en esta noche queremos que tu poder se manifieste, tu poder se verifique, mis hermanos. Que tu gloria de esta noche, Señor, se pasee por este lugar y se lleve toda enfermedad, toda dolencia, toda maldición, Señor. Creo en tu palabra en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús, declaro sanidad para los enfermos. Declaro liberación por los oprimidos, Señor. Por el poder de tu palabra gloriosa, Señor. Tu palabra es que si algo pedimos al Padre en oración, creyendo lo recibiremos y vendrá a nuestras vidas. Señor, yo creo que tu poder está aquí en esta noche. Señor, yo creo que tu presencia está aquí, Señor, para sanar, para libertar, para liberar, Señor. Padre bueno, pon tu mano de poder sobre los enfermos en esta noche. Pon tu mano de poder, Dios mío, sobre toda enfermedad. Aún de mis hermanos que están en esta noche en este lugar. Oramos por ellos en esta noche. Creemos que tú lo vas a hacer como no lo ven, Señor. Que si está pasando por este problema de enfermedad de su cuerpo, Señor, también para que tú trates con su vida, para que tu gloria se manifieste, Señor. Solo tú y Él lo sabes, Señor. Pero que Él pueda recapacitar, pueda entender, Señor, por qué motivo, Señor, está pasando por esta situación. Y cuando Él pase por esa situación, que pueda reconocer que tu nombre se ha glorificado en su vida, Señor. Ayuda a mi hermano, Señor, ayuda a su familia en esta noche, como hacía cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Que tu poder se glorifique en ellos, Señor. Aleluya. Ten misericordia de nosotros, Señor. Enséñanos lo que no sabemos, Señor. No permites que seamos confundidos muchas veces, Señor. Porque vemos a través de tu palabra, Señor, que no todas las causas de enfermedades es por una misma situación, es por una misma causa, sino que hay motivos diferentes por los cuales muchas veces podemos pasar por la enfermedad, Señor. Y que en esta noche esta palabra nos sea de bendición, de fortaleza y de ayuda para nuestra vida. Señor, gracias por todo en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Hermano, Dios les bendiga en esta noche. Deseo que esta palabra les sea de bendición, de fortaleza para su vida. Usted tiene argumentos para el día de mañana, no ser engañado ni ser acusado por nadie. Amén. Amén. Sino que la palabra de Dios nos escudo, la palabra de Dios es la que nos guarda, nos guía, nos enseña y nos revela la verdad. Muchas veces también estuve enfermo, muchas veces ¿quién no se enferma? ¿Verdad? Pero uno sabe por qué motivo está enfermo. Pues uno clama a Dios, ora al Señor, y a veces la carne se enferma porque es débil. ¿Verdad? Uno se enferma porque es débil, gloria al Señor. Porque somos carne, pero poderoso es Dios para sanar. Hermano, Dios le bendiga el día sábado que estamos en este lugar, por la gracia del Señor. Levantamos las manos al cielo y cerramos la reunión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Nos damos la paz del Señor y que Dios les bendiga en esta noche.